Bueno, buenas. Continuando con nuestro libro de fantasía gótica, estamos con el libro de El cuerpo del delito, antología de relatos policíacos clásicos. Es una colección fractales de Sirio. Bueno, estamos con nuestra novela, la primera novela, que se llama La casa encantada, de Wilkie Collins. Vamos a continuar con el capítulo 3. Y dice lo siguiente: hubo un tiempo en que un hombre, en busca de los placeres del cotilleo, buscaba la sociedad de las damas. Ahora el hombre sabe más. Va a la sala de fumadores de su club. El doctor Wibrow encendió su puro y miró a su alrededor, a sus hermanos reunidos en cónclave social. La sala estaba bien llena, pero la conversación seguía siendo lánguida. El doctor aplicó inocentemente el estimulante que se necesitaba. Cuando preguntó si alguien conocía a la condesa Narona, recibió como respuesta algo parecido a una exclamación de asombro. Nunca coincidió el cónclave. Se había hecho una pregunta tan absurda. Toda criatura humana, con la más mínima pretensión de ocupar un lugar en la sociedad, conocía a la condesa Narona, una aventurera con una reputación europea del color más negro posible. Tal era la descripción general de la mujer, de tez mortecina y ojos brillantes. En cuanto a los detalles, cada uno de los miembros del club contribuyó con su pequeña reserva de escándalo a las memorias de la condesa. Era dudoso que fuera realmente, como ella se llamaba a sí misma, una dama dálmata. Era dudoso que alguna vez hubiera estado casada con el conde cuya viuda suponía ser. Era dudoso si el hombre que la acompañaba en sus viajes, bajo el nombre de Barón Rivar y con el carácter de su hermano, era su hermano en absoluto. Se decía que el barón jugaba en todas las mesas del continente. Se susurraba que su supuesta hermana se había librado por los pelos de ser implicada en un famoso proceso por envenenamiento en Viena, que en Milán se la había conocido como espía en interés de Austria, que su apartamento de París había sido denunciado a la policía como nada menos que una casa de juego privada, y que su actual aparición en Inglaterra es el resultado natural del descubrimiento. Solo uno de los presentes en la sala de fumadores se puso de parte de aquella mujer tan maltratada y declaró que su reputación había sido cruel e injustamente atacada. Pero como el hombre era abogado, su interferencia no sirvió para nada. Se atribuyó naturalmente al espíritu de contradicción inherente a su profesión. Se le preguntó burlonamente qué pensaba de las circunstancias en las que la condesa se había comprometido en matrimonio, y dio la respuesta característica de que pensaba que las circunstancias eran muy dignas de crédito para ambas partes, y que consideraba al futuro marido de la dama como un hombre muy envidiable. Al oír esto, el doctor lanzó otro grito de asombro al preguntar el nombre del caballero con quien la condesa estaba a punto de casarse. Sus amigos en el salón de fumar decidieron unánimemente que el célebre médico debía de ser un segundo Rip Van Winkle, es decir, como aquel personaje desprevenido que acababa de despertar de un sueño sobrenatural de 20 años. Estaba muy bien decir que se dedicaba a su profesión y que no tenía ni tiempo
ni ganas de enterarse de chismes en cenas y bailes. Un hombre que no sabía que la condesa Narona había pedido dinero prestado en Homburg nada menos que a Lord Montbarry, y que luego lo había engañado para que le hiciera una propuesta de matrimonio. Era un hombre que probablemente nunca había oído hablar del propio Lord Montbarry. Los miembros más jóvenes del club, siguiendo la broma, enviaron a un camarero a que trajera el Perrache, el libro nobiliario, y leyeron en voz alta las memorias del noble en cuestión, en beneficio del doctor, con ilustrativos bocados de información interpolados por ellos mismos. Herbert John Westcott, primer barón de Montbarry Kings Country, Irlanda, nombrado por sus distinguidos servicios militares en la India, nacido en 1812, 48 años, doctor en la actualidad, no casado. Se casará la próxima semana, doctor, con la encantadora criatura de la que hemos estado hablando, presunto heredero, hermano de su señoría, Stephen Roberts, casado con ella, hija menor del reverendo Silas Marden, rector de Running Gate, y tiene 3 hijas, hermanos menores de su señoría, Francisco y Henry, solteros, hermanas de su señoría, Lady Barbille, casada con Sir Teodoro Barbille, baronet, y Ana, viuda del difunto Peter Norbury, señor de Norbury Cross. Tenga en cuenta las relaciones de su señoría, doctor. 3 hermanos, Westwick, Stephen, Francis y Henry, y 2 hermanas, Lady Barbille y la señora Norbury. Ninguno de los 5 estará presente en el matrimonio. Ninguno de los 5 dejará piedra sobre piedra para impedirlo si la condesa le da la oportunidad. Añádase a estos hostiles miembros de la familia otro pariente ofendido que no se menciona en el Perigrech, una joven dama. Un repentino estallido de protesta en más de una parte de la sala detuvo la revelación que se avecinaba y liberó al doctor de una nueva persecución. No mencione el nombre de la pobre muchacha. Es demasiado malo hacer una broma en esta parte del asunto. Ella se ha comportado notablemente bajo una vergonzosa provocación. Solo hay una excusa para Montbarry: o es un loco o es un tonto. En estos términos expresó la protesta de todas las partes. Hablando confidencialmente con su vecino más próximo, el doctor descubrió que la dama a la que se refería ya era conocida por él a través de la confesión de la condesa, como la dama abandonada por Lord Montbarry. Su nombre era Agnes Lockwood. Se la describía como superior a la condesa en atractivo personal y también como la mujer más joven de las 2 en algunos años. Teniendo en cuenta todas las locuras que los hombres cometen todos los días en sus relaciones con las mujeres, el engaño de Montbarry seguía siendo el engaño más monstruoso del que se tenía constancia. Todos los presentes estuvieron de acuerdo con esta opinión, incluido el abogado. Ninguno de ellos pudo recordar los innumerables casos en los que la influencia sexual se ha demostrado irresistible en las personas de mujeres, sin siquiera la pretensión de belleza. Los mismos miembros del club a los que la condesa, a pesar de sus desventajas personales, podría haber fascinado más fácilmente si hubiera creído que valía la pena, eran los miembros que más se extrañaban
de la elección de esposa de Montevarri. Mientras el tema de matrimonio de la condesa seguía siendo el único tema de conversación, entró en la sala de fumadores un miembro del club, cuya aparición produjo instantáneamente un silencio sepulcral. El vecino del doctor Winbrowse susurró: el hermano de Montevarri, Henry Westwick. El recién llegado miró a su alrededor lentamente, con una sonrisa amarga. Todos están hablando de mi hermana, dijo. No me hagan caso. Ninguno de ustedes puede despreciarlo más que yo. Vamos, caballeros, vamos. Pero uno de los presentes le tomó la palabra al orador. Ese hombre era el abogado que ya había asumido la defensa de la condesa. Estoy solo en mi opinión, dijo, y no me avergüenzo de repetirla ante cualquiera. Considero que la condesa Narona es una mujer cruelmente tratada. ¿Por qué no habría de ser la esposa de Lord Montevarri? ¿Quién puede decir que tiene un motivo mercenario para casarse con él? El hermano de Montevarri se volvió bruscamente hacia el orador. Yo lo digo, respondió. La respuesta podía haber sacudido a algunos hombres. El abogado se mantuvo tan firme como siempre. Creo que estoy en lo cierto, replicó, al afirmar que los ingresos de su señoría no son más que suficientes para mantener su posición en la vida. También que es un ingreso derivado casi en su totalidad de la propiedad de tierras en Irlanda, cada acre de los cuales está vinculado. El hermano de Montevarri hizo una señal, admitiendo que no tenía nada que ofrecer hasta el momento. Si su señoría muere primero, prosiguió el abogado, me han informado de que la única previsión que puede hacer para su vida consiste en un alquiler de la propiedad de no más de 400 al año. Su pensión de jubilación y los subsidios, como es bien sabido, mueren con él. Por lo tanto, 400 al año es todo lo que puede dejar a la condesa, si la deja viuda. 400 al año no es todo, fue la respuesta. Mi hermano ha asegurado su vida por 10,000 libras y ha pagado la totalidad a la condesa en caso de su muerte. Este anuncio produjo una fuerte sensación. Los hombres se miraron unos a otros y repitieron las tres sorprendentes palabras: 10,000 libras. Acorralado contra la pared, el abogado hizo un último esfuerzo por defender su posición. ¿Puedo preguntar quién puso ese acuerdo como condición para el matrimonio? Dijo. Seguro que no fue la propia condesa. Henry Westwick respondió. Fue el hermano de la condesa, y añadió, lo que viene a ser lo mismo. Después de aquello, no hubo más que decir, al menos mientras el hermano de Montevarri estuvo presente. La conversación derivó hacia otros derroteros y el doctor se marchó a casa. Pero su morbosa curiosidad por la condesa aún no había desaparecido. En sus momentos de ocio se preguntaba si la familia de Lord Montevarri conseguiría detener el matrimonio. Después de todo, y más que esto, era consciente de un creciente deseo de ver al infatuado en persona. Todos los días, durante el breve intervalo que procedió a la boda, se asomó al club con la esperanza de oír alguna noticia. Nada había sucedido que el club supiera. La posición de la condesa estaba asegurada. La resolución de Montevarri de ser su marido era inquebrantable. Ambos eran católicos romanos y se casarían en la iglesia de Spanish Place. Esto es lo que el doctor descubrió sobre ellos y nada más.
El día de la boda, tras una débil lucha consigo mismo, sacrificó a sus pacientes y sus guineas y se escabulló en secreto para ver la ceremonia. Hasta el final de su vida, se enfadó con cualquiera que le recordara lo que había hecho aquel día. La boda fue estrictamente privada. A la puerta de la iglesia había un carruaje cerrado. Pero unas pocas personas, en su mayoría de clase baja y sobre todo ancianas, estaban dispersas por el interior del edificio. Aquí y allá, el doctor Wibrow detectó los rostros de algunos de sus hermanos del club, atraídos por la curiosidad, como él. Solo 4 personas estaban de pie ante el altar, los novios y sus 2 testigos. Uno de estos últimos era una mujer mayor que podría haber sido la compañera o doncella de la condesa. El otro era sin duda su hermano, el barón Rivas. El cortejo nupcial, incluida la propia novia, vestía su traje de mañana ordinario. Lord Montbarry, visto personalmente, era un militar de mediana edad del tipo ordinario. Nada en lo más mínimo destacable lo distinguía ni en rostro ni en figura. El barón Rivar, también a su manera, era otro representante convencional de otro tipo bien conocido. En los bulevares de París se repiten cientos de veces su bigote puntiagudo, sus ojos audaces, su pelo rizado y su gallardo porte de cabeza. Lo único digno de mención en él era de tipo negativo y no se parecía en nada a su hermana. Incluso el sacerdote oficiante no era más que un anciano inofensivo, de aspecto humilde, que cumplía con sus obligaciones resignadamente y que sentía visibles dificultades reumáticas cada vez que doblaba las rodillas. La única persona notable, la propia condesa, solo se levantó el velo al comienzo de la ceremonia y no presentaba nada en su sencillo vestido que mereciera una segunda mirada. Nunca, a primera vista, hubo un matrimonio menos interesante y menos romántico que este. De vez en cuando el doctor echaba un vistazo a la puerta o a las galerías, anticipando vagamente la aparición de algún extraño que protestase en posesión de algún terrible secreto encargado de prohibir el desarrollo del servicio. No se produjo ningún acontecimiento, nada extraordinario, nada dramático. Unidos como marido y mujer, los dos desaparecieron, seguidos por sus testigos, para firmar los registros, y el doctor Wibrow siguió esperando y siguió abrigando la obstinada esperanza de que algo digno de ver debía ocurrir todavía. Pasó el intervalo y el matrimonio de regreso a la iglesia. Caminó junto por la nave hasta la puerta. El doctor Wibrow retrocedió cuando se acercaron. Para su confusión y sorpresa, la condesa lo descubrió. La oyó decir a su marido: «Un momento, veo a un amigo». Lord Montbarry se inclinó y esperó. Ella se acercó al doctor, le tomó la mano y se la apretó con fuerza. Él sintió que sus ojos negros le miraban a través del velo. Un paso más en el camino hacia el final. Susurró aquellas extrañas palabras y regresó junto a su marido. Antes de que el doctor pudiera recuperarse y seguirla, Lord y Lady Montbarry habían subido a su carruaje y se habían alejado. Ante la puerta de la iglesia se encontraban los 3 o 4 miembros del club que, como el doctor Wibrow, habían observado la ceremonia con curiosidad. Cerca de ellos estaba el hermano de la novia, esperando solo. Evidentemente estaba empeñado en ver al hombre con quien su hermana
Había hablado a plena luz del día. Sus audaces ojos se posaron en el rostro del doctor, con un momento destello de sospecha en ellos. La nube se disipó de repente. El varón sonrió con encantadora cortesía, levantó el sombrero ante el amigo de su hermana y se marchó. Los miembros se constituyeron en cónclave en la escalinata de la iglesia. Comenzaron con el varón, maldito bribón, mal parecido. Siguieron con Montevarri, se va a llevar a Irlanda a esa horrible mujer. No, no puede enfrentarse a los terratenientes. Saben lo de Agnes Lockwood. Bueno, pero ¿a dónde va? ¿A Escocia? A ella le gusta eso. Es solo por 15 días. Vuelven a Londres y se van al extranjero. Y nunca volverán a Inglaterra. ¿Quién sabe? ¿Viste cómo miraba a Montevarri cuando tuvo que levantarse el velo al comienzo del servicio? En su lugar, yo habría salido corriendo. ¿La vio, doctor? Para entonces el doctor Wibrow ya se había acordado de sus pacientes y había oído suficiente cotilleo del club. Siguió el ejemplo del barón Rivar y se marchó. Un paso más en el camino hacia el final. Se repetía de camino a casa. ¡Qué final! Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 3. Concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de Fantasía Gótica, El cuerpo del delito. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.